La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado que Julian Assange, el fundador de Wikileaks, fue arrestado por solicitud de extradición en Estados Unidos. Dijo la policía que esta es una orden de extradición conforme a la sección 73 de la ley de extradición. Assange aparecerá bajo custodia en el Tribunal de Magistrados de Westminster lo antes posible, según informó la Policía Metropolitana de Londres. Y ha habido reacciones a esta detención de Julian Assange en Londres. Una de ellas es la de Elizabeth Massey Fritz, abogada de una mujer sueca que había acusado a Julian Assange de delitos sexuales. Ella tuiteó que tanto la licenciada como su cliente se sorprendieron por la detención del fundador de Wikileaks, pero dijeron que esa acción la esperaban desde el año 2012. Assange primero buscó asilo en relación con el intento de la Fiscalía sueca de interrogarlo sobre denuncias por abuso sexual de dos mujeres en su contra. También habíamos mencionado algunas de las reacciones por parte del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, muy duro en su Twitter. Estaba publicando algunos posts sobre esta detención, este arresto que estamos registrando desde muy temprano en la mañana ocurrida contra Julian Assange en la Embajada de Ecuador. Y precisamente tenemos al expresidente Rafael Correa desde Bruselas. Bienvenido, expresidente. Gracias por atender esta llamada. Gracias a ustedes, un abrazo a todos y una precisión. La comentarista decía que Julian Assange buscó asilo en la embajada para no ser interrogado sobre las acusaciones que tenía en Suecia. Primero, nunca fue acusado Julian Assange. Había investigaciones previas y siempre se lo pudo interrogar en la embajada y siempre se pidió aquello. A tal punto que al final lo hicieron, pero demasiado tarde. Jamás se ha tratado de obstaculizar. Sin embargo, sin embargo, estaba hablando usted de las reacciones de uno de los abogados de esta mujer que había señalado a Julian Assange de crímenes sexuales. Decía el abogado que estaban en shock, que no se esperaban esta detención y este arresto de Julian Assange, pero que eran algo que habían estado esperando desde hacía mucho tiempo, prácticamente desde hace 2012. ¿Qué le responde usted a esta persona que señaló a Assange de haber cometido este crimen, que luego, evidentemente, se dejó de investigar 5 años después? Los crímenes tienen que probarse, no basta que acuse una parte. Jamás se ha tratado de obstaculizar la justicia sueca ni ninguna otra clase de justicia. Siempre se pudo interrogar a Julian Assange en embajada. Y se le dio el asilo, no para que no se lo interrogue, eso es falso. Es porque había el peligro cierto, como ahora lo estamos viendo, de ser extraditado a los Estados Unidos, donde querían acusarlo por una ley que implica la pena de muerte, lo cual atenta contra todos los derechos humanos. Así se informó, así se estudió el caso y por eso se otorgó el asilo. Sin embargo, después de que se dejó de investigar este caso, como le hemos informado aquí durante la mañana, el señor Assange decidió seguir refugiado en la Embajada de Ecuador. ¿Esto no fue una buena decisión para el gobierno de Ecuador? Pero no por deporte. Fue porque ahora lo perseguía la policía británica porque supuestamente había roto su medida cautelar, se había sacado el brazalete. Cualquier pretexto era bueno, no nos engañemos. ¿Para qué nos seguimos engañando? Lo que querían era capturarlo para extraditarlo a los Estados Unidos y hacerlo pedazos por haber osado revelar crímenes que había cometido Estados Unidos. ¿Para qué nos engañamos? Y por si acaso... Y precisamente es lo que estamos esperando ahora. Estados Unidos sí tiene una petición de extradición. Sí. Él estaba asilado en la Embajada del Ecuador en Londres, el Estado ecuatoriano, no un gobierno. Es el Estado el que otorga, de acuerdo al derecho internacional, el asilo. El primer principio del asilo, fundamental, no devolver al asilado, es lo que acaba de hacer el gobierno traidor del Ecuador, y yo por eso le pido disculpas al mundo entero. No solo no se está poniendo a una víctima en manos de sus verdugos, Julian Assange, sino que se ha humillado al Ecuador a nivel internacional, porque tenía la obligación, el Estado ecuatoriano, de proteger al asilado, más aún que desde el año anterior, Julian Assange es ciudadano ecuatoriano. Así que esto también no solo rompe las reglas del asilo, el derecho internacional, sino la propia Constitución ecuatoriana. Antes de mirar los posibles escenarios que tendría Assange en este momento, ahora que no está gozando de este asilo,
Me gustaría que viéramos un poco los argumentos que expresó el presidente Lenín Moreno. Dice el presidente que Julian Assange violó reiteradamente estos compromisos que se tienen con el asilo. ¿Qué responder frente a lo que dice el presidente? Todo eso es mentira. Pues, ¿qué Judas va a decir que traicioné porque tengo alma de traidor? Traicionan por 30 monedas, por odio, por venganza, pero no lo van a decir. Al menos Judas después se ahorcó. Mire, desde el inicio del gobierno, 30 de mayo del 2017, ustedes lo saben, ustedes están en Atlanta, caso Manafort. Manafort visitó a Lenín Moreno y lo que hizo Moreno fue ofrecerle a Julian Assange a los Estados Unidos a cambio de que le den ayuda financiera. Eso han declarado personas que estuvieron en esa reunión en la investigación que tienen contra Manafort, está preso en estos momentos en Estados Unidos. Y se cumplió. El Fondo Monetario le está dando un importante rescate al Ecuador. Usted sabe que quien tiene poder de veto en el Fondo Monetario son los Estados Unidos. A mediados del año anterior visitó Ecuador Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, y acordaron 3 cosas. Aislar a Venezuela, que lo ha cumplido con mucho entusiasmo, dejar en impunidad a Chevron, que también lo ha cumplido con mucho entusiasmo, y entregar a Sánchez, que le faltaba cumplir y lo ha hecho el día de hoy también con mucho entusiasmo. Pero además hay un grave caso de corrupción contra Lenín Moreno, que ojalá CNN investigue. Imagínense si a mí me hubieran descubierto una cuenta secreta en un paraíso fiscal. Eso se le descubrió a Moreno y su familia. Y no estamos inventando nada, aquí está el número. 100-4-10-71-378, repito. 100-4-10-71-378, Balboa Bank, en Panamá, a nombre de INA Investment. INA, por los nombres de las hijas de Moreno, Cristina, Irina, Karina. Ahí hay plata de la corrupción, con la cual se han financiado una vida de reyes y están tratando de taparlo. Como Wikileaks reprodujo, porque no es que publicó, reprodujo, ya estaba publicado en internet esta información, el otro tipo que tiene los días contados y se va a ir preso por corrupto, lleno de odio, lo que decidió fue sacarlo de la embajada. Eso es todo, pero ya venía esto planificándose hace mucho tiempo. ¿Qué debía hacer entonces el gobierno de Lenín Moreno, expresidente? Porque ellos han mostrado en reiteradas ocasiones su disgusto por las supuestas violaciones de estos convenios que se establecen cuando hay un asilo político. En este caso, Ecuador estaba asilando desde 2012 a Julian Assange. Estaban muy incómodos en este gobierno de Ecuador diciendo que se estaban interviniendo algunas cámaras, equipos electrónicos, que estaba accediendo incluso a los archivos de la embajada. En ese caso, si usted hubiera seguido siendo presidente, ¿qué hubiera hecho? Que lo prueben. Lenín Moreno puede decir cualquier cosa. Estamos ante un mentiroso compulsivo, estamos ante un alma de traidor, entiendan eso. Ante un hombre de una bajeza humana impresionante. Usted no se imagina cómo miente este pobre hombre. Es capaz de decir que el mundo es plano sin sonrojarse. O sea, miente todo el tiempo, que lo pruebe. Pero qué canalla. Pero hay pruebas de que está mintiendo. Expresidente, ¿hay pruebas de que lo que dice el presidente está mintiendo? Lenín Moreno es el que tiene que probar que el otro estaba interfiriendo, no que nosotros tenemos que probar que no está mintiendo. Por favor, usted es periodista profesional, él tiene que probar que Julian Assange es culpable, pero incluso si hubiera cometido alguna infracción Julian Assange, eso es justificativo para, siendo asilado el Estado ecuatoriano, devolverlo a quienes lo reclamaban. Eso atenta contra toda norma de asilo, contra todo derecho internacional. ¿De qué estamos hablando, por favor? Julian Assange ahora es ciudadano ecuatoriano. Legalmente, ¿esto cómo viene a funcionar acá? ¿Cómo funcionaría en este momento? Como en Estados Unidos, usted no puede extraditar a un ciudadano de Estados Unidos así haya cometido un crimen en Ecuador. Nuestra Constitución prohíbe extraditar a un ecuatoriano y es lo que acaba de hacer Lenín Moreno. Lenín Moreno no podía expulsar de la embajada ecuatoriana, territorio ecuatoriano, a Julian Assange, requerido por la justicia británica y norteamericana. Entonces, no solo ha roto las normas de asilo, no solo ha roto una serie de decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas. Aquí está una serie de órdenes de trabajo, la 54-2015, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, Opinión OC 25-2019 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre muchas otras. No solo ha quebrado el derecho internacional, sino que ha roto flagrantemente la Constitución del Ecuador. Expresidente, según esa lectura que usted tiene, ¿el gobierno actual de Ecuador estaría entonces enfrentándose a algún tipo de represalia, de castigo de la comunidad internacional? ¿Cómo lo podríamos llamar? No, pues la comunidad internacional la manejan los países hegemónicos, ellos lo van a aplaudir. Van a ser cheerleaders de la canallada que acaba de cometer Lenín Moreno. Por un instante imagine si el asilado en la embajada, qué sé yo, del Ecuador en China
¿no? Era un disidente taiwanés que lo buscaba el gobierno chino y lo entregamos a China. Imagínense qué diría la comunidad, entre comillas, internacional. Bueno, es exactamente el mismo caso, pero como es a favor de ellos, van a aplaudir este rompimiento de los fundamentales principios del asilo y del derecho internacional. Entonces es gravísimo lo que acaba de ocurrir, extremadamente grave. Esto es un día de luto para la humanidad y esto no lo olvidarán las futuras generaciones. Una gran traición. Expresidente, para terminar, porque ya se me va acabando el tiempo, ¿va a ser, según su lectura, extraditado Julian Assange a Estados Unidos? Y si pasa eso, ¿qué podría enfrentar en este país? No le acabé de contestar la pregunta anterior. ¿Cuál será la reacción de la comunidad internacional? Los dueños del mundo lo van a aplaudir, pues es un vasallo de ellos. Pero a nivel nacional va a haber mucha reacción. Los países dignos van a reaccionar, va a ser un pari a nivel internacional. Este señor no sabrá dónde vivir. Además que tiene los días contados en Ecuador, por este caso de corrupción que le digo. Por eso quiere morir matando, pero es cuestión de días, porque no podrá ocultar. Nunca he visto un caso de corrupción con tantas pruebas. Está la cuenta, están las facturas, están las compras, los gastos, la vida de Reyes. Solo falta abrir la cuenta y demostrar que los fondos vinieron de coimas que dio Sinohidro a personas cercanas a Lenín Moreno y ellos depositaron en esa cuenta. Mire, yo creo que lo van a extraditar. Pero no le entendí bien. ¿Usted cree que va a ser... eso le quería preguntar, disculpe que no le escuché. ¿Cree que va a ser extraditado? Yo creo que sí. Y si es extraditado a Estados Unidos, lo quieren juzgar allá los halcones de Estados Unidos con una ley que implica la pena de muerte. Por eso se le otorgó el asilo. Si cuando estudiamos la petición de asilo de Assange, nosotros no justificamos todo lo que hizo. Nosotros creemos que los estados deben tener información confidencial, tampoco esconder crímenes de guerra, como estaban escondiendo, ¿no? Pero no es que justificamos eso, no es que justificamos sus supuestas o reales ofensas criminales en Suecia. El problema es que había riesgo para su vida y eso atenta contra todos los derechos humanos. Por eso en ejercicio de nuestra soberanía, de acuerdo al derecho internacional, se le otorgó el asilo. Hoy le envían a Estados Unidos, lo quieren juzgar con una ley que implica la pena de muerte, además que ya ha sido juzgado, ya ha habido una investigación secreta, hay una hazaña terrible contra él. La probabilidad de un juicio justo son prácticamente nulas. Bueno, es precisamente lo que vamos a estar monitoreando aquí desde CNN. Gracias, expresidente Correa, por darnos su lectura sobre esta situación. Recordemos, el expresidente Correa en ese entonces fue quien dio el asilo político al señor Julian Assange. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, Jennifer, y vamos a seguir con esta noticia. Como venimos informando, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, fue arrestado este jueves por la Policía Metropolitana de Londres en la sede diplomática ecuatoriana en la capital británica. Precisamente, la Policía de Londres acaba de informar y de confirmar hace minutos que el fundador de Wikileaks fue arrestado por solicitud de extradición de Estados Unidos. El cofundador de Wikileaks se encuentra en la sede de la Policía de Londres. Estas son las imágenes del momento en el que la Policía Metropolitana de Londres sacaba a Julian Assange de la sede diplomática ecuatoriana. Después vemos, esta es la imagen del traslado desde la Embajada de Londres. Ecuador le ha retirado el asilo diplomático a Julian Assange, medida con la que contaba desde junio de 2012. En un video, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, hablaba sobre este arresto. Escuchemos. Buenos días. Ecuador es un país generoso y de brazos abiertos. El nuestro es un gobierno respetuoso de los principios del derecho internacional, entre ellos la institución del asilo. El concederlo o retirarlo es facultad soberana del Estado ecuatoriano. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que recibe en su casa. Ecuador cumplió.
con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas. A pesar de que se le solicitó en varias ocasiones que respete y cumpla dichas normas, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Miembros claves de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Esta y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y, por lo tanto, con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados. Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada. Mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de Internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil. Vamos a ir precisamente hasta la capital ecuatoriana, hasta Quito, porque vamos a escuchar las declaraciones del canciller ecuatoriano con respecto al arresto de Julian Assange. Escuchemos. Quiero resaltar en particular las múltiples ocasiones en que el señor Assange ha intervenido en asuntos internos de otros estados. Quiero igualmente manifestar que los efectos de la concesión de la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange han sido suspendidos el día de ayer por resolución ministerial de la Cancillería debido a varias irregularidades encontradas en su trámite y constituir, por tanto, un acto administrativo lesivo. Finalmente quiero manifestar que ante varias amenazas recibidas en algunas de nuestras misiones diplomáticas, entre ellas la Embajada del Ecuador en España, hemos entrado en contacto con autoridades de esos países a fin de resguardar la vida de nuestros funcionarios de estas embajadas y consulados y, por supuesto, de las instalaciones de las misiones ecuatorianas. Muchas gracias. Señora ministra, por favor, haga uso de la palabra. Buenos días. Quisiera agregar a las declaraciones que ha hecho en este momento el canciller de la República que las intromisiones en asuntos de otros estados también incluyen la intromisión del señor Assange y su organización aliada en asuntos de política interna del Ecuador. Desde hace varios años vive en el Ecuador uno de los miembros claves de esta organización de Wikileaks y persona cercana al señor Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno y trabaja de manera cercana y ha viajado a otros países junto con Ricardo Patiño, quienes, como ustedes recordarán, era el canciller de la República cuando se otorgó este asilo. Junto con Ricardo Patiño ha viajado el año pasado en 2 ocasiones a Perú. En algunas ocasiones los viajes son juntos, en otros las fechas coinciden de manera cercana, y también a España. Finalmente, la última pista la tuvimos a fines de febrero de este año, a fines de febrero del 2019, cuando viajaron con diferencia de un día a Venezuela. Estos datos, además de la identidad y la ubicación de 2 hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador, será entregada en las próximas horas a la Fiscalía General del Estado. No vamos a permitir que el Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir que actividades ilegales se desarrollen en el país, ya sea para perjudicar a ciudadanos ecuatorianos o de otros países o a cualquier gobierno. Esto no va a ser aceptado por el Ecuador y son pruebas que hemos seguido y que hemos obtenido en las últimas semanas. Teníamos varias de estas sospechas, pero como les digo, algunos viajes y la vinculación con Venezuela y hackers rusos viviendo en el Ecuador se ha verificado en las últimas semanas. Finalmente, quisiera añadir, porque el mensaje del presidente y el mensaje de los funcionarios de gobierno durante estas últimas horas ha sido la decisión soberana del Ecuador, quisiera añadir que en las próximas horas el gobierno va a revelar algunos detalles que, aunque el mundo no conoce todavía, van a justificar de sobra la decisión que ha tomado el presidente Moreno.
Detalles como, por ejemplo, que durante su estadía en la embajada en Londres, durante el gobierno del expresidente Correa y mientras era canciller el señor Ricardo Patiño, toleraron cosas como que el señor Assange ponga heces fecales en las paredes de la embajada y otro tipo de comportamiento de esta naturaleza que está largamente alejado del respeto mínimo que un huésped puede tener en un país que lo ha recogido, que lo ha acogido de manera generosa. Estos detalles van a ser presentados por el canciller de la República en las próximas horas cuando informe a la Asamblea sobre todas las violaciones que se han producido al derecho internacional y al protocolo de convivencia. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Concluimos esta presentación. Acabamos de escuchar las declaraciones del canciller ecuatoriano José Valencia sobre las razones de por qué el gobierno de Lenín Moreno le ha retirado el asilo político a Julian Assange. Una de las cosas que han informado es que ayer el gobierno ecuatoriano decidió retirarle la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange. Fue suspendida, dijo, debido a ciertas irregularidades. Mencionó también las amenazas que han recibido sedes diplomáticas ecuatorianas en algunos lugares del mundo, mencionó específicamente a España. Después informaron de que, aparte de que la organización Wikileaks que fundó Julian Assange ha estado involucrada en asuntos de Estado, se refirieron también a la política interna de Ecuador, a cómo Julian Assange y Wikileaks han estado relacionados con temas internos de la política ecuatoriana, y dijo que hay 2 representantes de Wikileaks que han residido en Ecuador en los últimos años y que han contribuido o que han buscado la desestabilización del gobierno de Lenín Moreno. Ha mencionado reuniones con el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño, excanciller del gobierno de Rafael Correa. Ha mencionado que viajaron a Venezuela, también la presencia de 2 hackers rusos en Ecuador, y ha dicho también que en las próximas horas el gobierno de Ecuador dará más detalles sobre por qué se decidió retirar el asilo político a Julian Assange, por el cual fue arrestado esta mañana en la sede diplomática ecuatoriana de Londres. El canciller ecuatoriano también va a comparecer ante la Asamblea Nacional, pero vamos a ir ahora directamente hasta Londres. Allí se encuentra Claudia Rebaza, que está siguiendo esta noticia. Claudia, hablábamos anteriormente, ¿dónde se encuentra Julian Assange y qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Va a tener que comparecer ante una corte? Hola Ana María, muy buenos días. Julian Assange está en una estación de policía en el centro de Londres y tiene previsto en las próximas horas, tan pronto posible como lo ha puesto la Policía Metropolitana, aparecer ante un juez en una corte británica. Pero en esta hora, Ana María, hemos recibido información clave de la Policía Metropolitana que da muchas respuestas a todas estas preguntas y teorías que han sido dadas en los últimos años desde que Julian Assange entró a esta embajada de la Policía Metropolitana. En un comunicado en la última media hora dice que Julian Assange fue arrestado a las 10:53 de la mañana y este arresto viene como parte de una solicitud de arresto por parte de los Estados Unidos. Él fue, luego de este arresto, llevado a una estación de policía y, como decíamos antes, aparecerá ante la Corte de Westminster lo más pronto posible. La Policía Metropolitana entonces ha sido quien finalmente ha confirmado que el arresto de Julian Assange viene por solicitud de los Estados Unidos, lo que quiere decir que hay una solicitud de extradición y esta novela, entramos en un nuevo capítulo en esta historia con Julian Assange. Probablemente, de acuerdo a la información que nosotros tenemos por parte de abogados y analistas, Julian Assange va a
atender, para comparecer ante esta audiencia con el juez por este pedido de extradición. En teoría, los abogados de Julian Assange podrían apelar a este pedido de extradición y esto se convertiría en un caso que podría durar semanas, que podría durar meses. Ahora, ¿cuáles son las razones por ese pedido de arresto por parte de Estados Unidos? No lo sabemos. Wikileaks siempre ha argumentado que ellos sabían que había algún pedido de arresto, pero no sabían exactamente los cargos. Esto sería como consecuencia del trabajo político de Julian Assange a cargo de Wikileaks. Pero finalmente, Ana María, hemos sabido, existe este arresto en esta mañana, 10:53 de la mañana, detrás mío, miembros de la Policía Metropolitana entrando dentro de la embajada ecuatoriana, territorio ecuatoriano, con la aprobación del gobierno de Ecuador, ha sido para arrestarlos por un pedido de los Estados Unidos. Aquí en Gran Bretaña también esperamos en las próximas horas una declaración, uno por parte del ministro del Interior y también esperamos comentarios por parte de la primera ministra británica. Recordemos, desde que Julian Assange entró a esta embajada en junio del 2012, en esa época fueron Gran Bretaña, Ecuador, Suecia, los involucrados en este conflicto diplomático, lo que se desenvolvió en un conflicto diplomático. Ahora las partes son Gran Bretaña y Estados Unidos. Así que tendremos mucha más información como pasan las horas sobre los detalles de cuáles serían los cargos en contra de Julian Assange. Ahora, Julian Assange entró a esta embajada en junio del 2012. Nosotros les preparamos el siguiente reportaje explicándoles por qué entró a esta embajada y qué pasó desde ese momento. Veamos. Julian Assange con su mascota, en una reunión con el editor de Wikileaks, esperando en la sala de conferencias. Todas imágenes grabadas dentro de la embajada ecuatoriana en Londres. El equipo legal de Julian Assange, basados en estas oficinas, en el centro de Londres, y Wikileaks, han denunciado haber descubierto una operación de espionaje en contra de Julian Assange, con el fin de terminar su asilo en la embajada ecuatoriana y finalmente extraditarlo a los Estados Unidos. Implica una total invasión de privacidad contra el señor Assange y hemos establecido que cámaras de seguridad han sido utilizadas para monitorear todos sus movimientos. Todas sus reuniones con sus visitas incluyen videos grabados, fotos y audios grabados desde varios aparatos dentro de la embajada. Desde que Lenín Moreno llegó a la presidencia de Ecuador, el fundador de Wikileaks ha vivido una situación como la de la película The Truman Show, dijo el editor en jefe de Wikileaks. Wikileaks asegura que descubrieron esta operación como parte de un caso de extorsión en España. Individuos en ese país, según Wikileaks, habrían demandado 3 millones de euros a la organización por cientos de documentos obtenidos dentro de la sede diplomática en Londres. El caso viene siendo investigado por la policía española, aseguran. CNN consultó con la policía española sin obtener respuesta alguna. El equipo de Assange además alega que el gobierno ecuatoriano habría cooperado secretamente con fiscales en Estados Unidos. Su temor siempre ha sido la extradición de Assange a ese país como consecuencia de su labor con Wikileaks. Creo que muestra la voluntad de Estados Unidos de querer procesar a Julian Assange, así que estamos muy preocupados sobre esa posibilidad y sin ninguna garantía sobre un pedido de extradición. Él se quedará en la embajada tanto como sea posible. Consultado por CNN, un portavoz del Departamento de Comunicaciones de la Cancillería ecuatoriana dijo que las acusaciones de Wikileaks en esta conferencia de prensa están bajo consideración y que mantendrán a la prensa informada. El gobierno ecuatoriano ha negado previas acusaciones de espionaje dentro de la sede diplomática. Esta denuncia viene días después de que el gobierno ecuatoriano acusó a Wikileaks de estar detrás de una filtración de documentos que supuestamente vinculan al presidente Moreno a una red de corrupción. Wikileaks niega cualquier participación en esta filtración y para Assange y quienes lo apoyan, este es el último intento de buscar pretextos para revocar su asilo político en la embajada. Julian Assange ha estado aislado prácticamente durante un año, en lo que constituye una violación
gruesa de derechos humanos. Él no ha tenido acceso a Internet, no ha tenido acceso a comunicaciones, ha tenido acceso, durante 8 meses no tuvo acceso a visitas, ni siquiera de sus familiares, con excepción de sus abogados. Y básicamente están buscando un pretexto y un chivo expiatorio para distraer la atención del escándalo de corrupción y a la vez encontrar un pretexto para terminar con el asilo. Ese fue, disculpas a nuestros televidentes, ese fue el reportaje sobre la última conferencia de Wikileaks realizada el día miércoles, y este fue el último capítulo entre las acusaciones entre ambos lados, que finalmente podría haber dado sido el pretexto para que el gobierno ecuatoriano finalmente decidiera dar este arresto el día jueves por la mañana, luego que Wikileaks haya acusado al gobierno ecuatoriano de estar detrás de una operación de espionaje en contra de Wikileaks. Ana María, déjame decirte, la última información que tenemos es por parte del ministro del Interior. Ha sacado un comunicado en el que confirman que Julian Assange ha sido arrestado por un pedido provisional de extradición por parte de los Estados Unidos. Él está acusado en los Estados Unidos por cargos que están relacionados a ofensas relacionadas a computación. Eso es exactamente la traducción que tenemos de este comunicado. Ahí tenemos una idea de lo que sería el cargo en contra de Estados Unidos, delitos relacionados con ofensas relacionados a la práctica en computación. Como tengamos más información, lo seguiremos informando, Ana María. Un día de muchas noticias, de muchas novedades. En los próximos minutos les tendremos más información. Ana María. Muchas gracias, era nuestra corresponsal en Londres, Claudia Rebaza. Nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí en Café CNN. Regresamos con más. Y seguimos informando sobre la detención de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, en la embajada ecuatoriana en Londres. La última información que nos llega de Londres es que la extradición de Assange estaría vinculada a delitos informáticos. Hace también escasos minutos el canciller ecuatoriano José Valencia daba una rueda de prensa en Quito. Vamos hasta Quito con Ana María Cañizares. Muy buenos días, Ana María. Una de las cosas que mencionaron durante esa rueda de prensa es que el gobierno ecuatoriano ayer mismo decidía retirarle la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, que le había sido otorgada por el expresidente Rafael Correa. Así es, Ana María, buenos días nuevamente. Esto también tendría relación con lo que ya había anunciado el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el día de ayer, de que se le iba a entregar al presidente de la República, Lenín Moreno, de manos del canciller José Valencia, un informe sobre el cumplimiento o no del asilo y del protocolo impuesto por el Ecuador a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, si se había cumplido o no este protocolo vigente desde octubre, y al parecer los resultados fueron estos. La decisión estaba tomada desde el día de ayer y hoy se ha producido el arresto de Julian Assange, quien ha salido ya de la Embajada de Ecuador en Londres. Ya tú bien señalabas que hace pocos minutos hubo esta conferencia de prensa del canciller José Valencia y de la ministra del Interior, María Paula Romo. El canciller también ha anunciado que quedan suspendidos los efectos de la nacionalidad ecuatoriana que este país le otorgó a Julian Assange cuando María Fernanda Espinosa era canciller de la República en ese momento. Han sido suspendidos los efectos de esa nacionalidad, pero también se han hecho algunos anuncios delicados, Ana María, por parte de la ministra del Interior, María Paula Romo, quien dijo que
está arrestado aquí en el Ecuador una persona vinculada a Wikileaks y que habría estado cooperando en acciones para desestabilizar al gobierno del régimen de Lenín Moreno, que también habría estado esta persona relacionada con el ex canciller Ricardo Patiño. Recordemos que él fue canciller de la época del gobierno de Rafael Correa, quien precisamente concedió el asilo y acogió en la embajada de Ecuador en Londres a Julian Assange. Él ha sido detenido, ha dicho la ministra, aunque no ha dado detalles de quién será o quién es esta persona. También dijo que ha viajado con Ricardo Patiño a algunas partes como Colombia y Perú, y por otra parte anunció que hay 2 hackers rusos en Ecuador que también estarían vinculados con estas acciones de espionaje y de desestabilización, como lo ha llamado el gobierno, a estas acciones por parte de personas relacionadas a Wikileaks, el ex canciller Ricardo Patiño y también 2 hackers rusos. También dijo la ministra del Interior, María Paula Romo, que las relaciones estaban tan desgastadas entre el gobierno ecuatoriano y Julian Assange que incluso en los últimos días se había reportado que Julian Assange había manchado con heces fecales las paredes de la embajada de Ecuador en Londres. Dijo también la ministra que se dará a lo largo de este día y en los próximos días más detalles para que el país y el mundo conozca de cómo se encontraban, cuál era el estado en sí de las relaciones entre el gobierno ecuatoriano y el asilado Julian Assange, que ha salido ya esta madrugada, hora de Ecuador, de la embajada ecuatoriana en ese país. Ana María, el canciller también en pocos minutos más, a partir de las 9 de la mañana, hora de Ecuador, se espera que acuda a la Asamblea Nacional, donde hasta el día de ayer se lo había convocado para que explique la situación del caso Assange, para que explique qué acciones está tomando el Ecuador, cuál era el momento de esas relaciones. Sin embargo, hoy la realidad será otra, Ana María, y el canciller tendrá que explicar claramente todos los detalles y argumentos de por qué se ha expulsado o por qué se ha permitido ya la salida de Julian Assange para que sea entregado a las autoridades británicas, Ana María. Hay mucha expectativa por lo que en esta reunión de la sesión del Pleno de la Asamblea y ante todo el mundo prácticamente, porque será una sesión transmitida en vivo por parte de la Asamblea Nacional, y también estaremos allí en pocos minutos más para conocer estos detalles y también preguntas que podrían tener legisladores, parlamentarios ecuatorianos con respecto a los argumentos que ha tenido el Ecuador para sacar a Julian Assange de la embajada. Ya el presidente Lenín Moreno anunciaba también esta madrugada que la relación estaba sumamente desgastada y que se había incumplido por varias ocasiones el protocolo de visitas y comunicaciones que impuso el Ecuador desde octubre pasado a Julian Assange, donde tenía que respetar horarios de visitas, incluso se le pedía que ocupe una señal de Wi-Fi de la embajada, algo que Julian Assange siempre se negó. También estas últimas filtraciones con respecto a la vida privada, personal, familiar del presidente Lenín Moreno han puesto ahora contra las cuerdas a Julian Assange, y ha salido el Ecuador a decir también que hay un acuerdo previo para que no sea extraditado a un país donde exista pena de muerte. Ese ha sido el compromiso, según el Ecuador, por parte del gobierno británico. Ana María. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en Quito. Esa próxima comparecencia del canciller ante la Asamblea Nacional. Era Ana María Cañizares informándonos desde Quito. Nosotros hacemos una breve pausa en Café CNN. Ya regresamos con más. Solo clic. Nuevamente. 9:44 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Seguimos con el tema del día. Definitivamente el arresto de Julian Assange. Ya se los hemos venido contando desde muy temprano. Fue arrestado, fue sacado literalmente de la Embajada de Ecuador en Londres. Hace pocos minutos estaban viendo ustedes la entrevista que hicimos más temprano al expresidente Rafael Correa. Y de esto vamos a querer hablar porque evidentemente acá hay dos visiones muy diferentes y dos tratamientos muy diferentes sobre Julian Assange. Estoy hablando del expresidente Rafael Correa, la persona que le brindó el asilo político a Julian Assange en 2012, y el actual presidente Lenín Moreno, que es el presidente que le acaba de quitar no solamente el asilo, sino también la ciudadanía a Julian Assange, y está provocando esta noticia. Vamos a hablar con Osvaldo Moreno, él es politólogo y lo saludamos ahí en Guayaquil. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar una vez más con CNN.
Definitivamente, Julian Assange está siendo uno de los protagonistas o de las personas que está en medio de esta lucha política que se está viviendo en Ecuador entre el expresidente Correa y el presidente Lenín Moreno. Bueno, yo creo que el tema de Assange es bastante amplio porque tomemos en cuenta que cuando Correa lo asiló, prácticamente sacó los temas de la agenda local y pasó a ser un actor internacional. Es decir, tenía a Rafael Correa en las tapas del Washington Post, de casi todos los medios internacionales en América y en Europa. Una vez que sale Correa del poder y llega Moreno, y una vez que Moreno hace este giro absoluto, al menos en lo ideológico, parte de, creo yo, de esta escaramuza o de esta batalla entre el morenismo y el correísmo, porque finalmente creo que la oposición a Lenín Moreno realmente es el correísmo. Creo que el resto de partidos de centro derecha, conservadores, han terminado siendo una suerte de amigos con derechos del gobierno. Una vez dentro de esta escaramuza, digamos, el retiro del asilo al señor Assange creo que es parte de esta pelea, sin perjuicio de que es una medida soberana, siendo el presidente de la República, de acuerdo a nuestra Constitución, quien debe de conducir la política exterior. Ahora, lo que sí me quedaría la duda un poco es el tema del retiro de la nacionalidad, porque al haber sido ecuatoriano Assange no había la posibilidad de extraditarlo porque eso establece nuestra Constitución. No tendría claro yo los parámetros para retirar la nacionalidad, pero en parte creo que eso es un ingrediente más del debate. Decía el expresidente Correa que todo esto se debía a, y lo voy a citar, que Lenín Moreno era un traidor que estaba poniendo en peligro la vida de una persona que tenían que proteger y que con eso se había comprometido no el gobierno, sino el Estado. ¿Cómo analizar esta frase? Bueno, como le indicaba en parte de la entrevista, hay una confrontación ya, digamos, pública, frontal, entre Rafael Correa y Lenín Moreno, o Moreno, digamos, desde la condición del Estado. Definitivamente también hay que tomar en cuenta un poco los términos del asilo. Entiendo yo que Julian Assange violó algunos de los términos o de los acuerdos que tenía con el gobierno, pero una vez más, insisto, es una decisión soberana que tiene el presidente que puede o no puede usar. Ahora, parte, insisto, de esta confrontación que tiene Lenín Moreno con Rafael Correa, que ha sido prácticamente su pulmón o su, no sé si respirador artificial durante la conducción del gobierno, porque prácticamente la agenda central que ha tenido Moreno, un poco como para tener eco desde los medios privados, que fueron la gran oposición de Correa, un poco ha sido seguir con esta dinámica de confrontación. Pensaría yo, si usted me lo pregunta desde el ámbito local, que a nivel de los sectores populares o de la gente de a pie, común y corriente, no tiene mayor trascendencia este hecho, no tiene ni idea de quién es el señor Assange. Pero en parte también creo que es como la dinámica de Moreno, donde él ha sido un gobernante bastante curioso, al ser quizás el primer gobernante de Sudamérica que gobierna con Twitter. Y esta decisión que está tomando creo que en parte va a ser muy feliz a los generadores de opinión de esta red social. Más allá de las condiciones de asilo que denuncia el gobierno de Lenín Moreno que han sido violadas por el señor Assange, ¿cómo mirar, o no sé si usted está de acuerdo, el tema del péndulo político? Evidentemente Ecuador giró hacia la derecha, está un poco más alineado con la política estadounidense y esto podría ser consecuencia de esto, quitar el asilo, retirar la nacionalidad a Julian Assange y posiblemente provocar lo que estamos viendo en este momento, que luego podría terminar en la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Bueno, eso que usted me manifiesta, algunos pensadores o analistas de izquierda lo manifiestan, digamos, desde el punto de vista de que una cosa era la bronca con Correa o la enemistad que podrían tener ellos como personas, y otra cosa era la traición de conceptos y de principios. Digamos que Moreno fue el ganador de una elección con una serie de agendas y, digamos, de dinámicas totalmente ideológicas dentro del ámbito del correísmo, ¿no? Era parte del socialismo del siglo XXI, y durante el ejercicio del gobierno dio lo que usted manifiesta, un giro, digamos, hacia la derecha, en el ámbito de la política exterior, siendo mucho más, digamos, cercano a los Estados Unidos. Ahí se ha abierto un proceso de concesiones, que era un tema que era mala palabra hace no mucho en el Ecuador, de las empresas eléctricas, de la telefonía. También se está hablando un poco de quitar algunas prestaciones de la seguridad social, que en un gobierno de izquierda eran impensables. Me parece que este giro que ha dado Moreno hacia la derecha, hablemos de que es un presidente, no lo digo yo, tampoco soy encuestador, pero la gran mayoría de estudios de opinión pública le ponen una popularidad de que no sobrepasa el 20%, un hecho que no veíamos en el Ecuador desde hace más de 20 años. Entonces hay muchas lecturas que podemos tener de esta situación y de este giro que hace el gobierno hacia la derecha, que en todo caso lo importante es ver los resultados, y por lo pronto hasta ahora no se habla de una recuperación económica y los parámetros y niveles de empleo han bajado. Tal es así que hubo
un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde se echó a cerca de 10.000 personas a la calle que trabajan en el sector público y se habla de más recortes, lo cual siempre termina generando un impacto social. Bueno, la verdad es la situación local un poco se refleja ahorita en el ámbito internacional. El expresidente Correa no lo dijo solamente hoy, he visto un poco la información y le ha dicho básicamente traidor al presidente Lenín Moreno en más de una ocasión y ha dicho que todas sus políticas son parte de una persecución política a los opositores. Esta decisión que estamos viendo hoy, todo lo que estamos viendo en torno a Julian Assange, podría ser parte de esto, porque evidentemente Julian Assange hacía parte de las decisiones tomadas por el mandato que tuvo Rafael Correa. Yo creo que puede y debe existir una condena moral, indiscutiblemente, si hablamos de conceptos y de principios que manejaba la izquierda, en un gobierno del cual Lenín fue parte de 10 años, y no solo fue vicepresidente, también fue becario del gobierno, vivió no me equivoco, en Europa, durante mucho tiempo con financiamiento del gobierno ecuatoriano que dirigía Rafael Correa. Entonces yo creo que dentro del ámbito moral probablemente puede existir una condena, pero desde el punto de vista jurídico, y ya tendría usted que consultarlo con un abogado, no conmigo, la Constitución es muy clara y quien delinea la política exterior de nuestro país es el presidente, el jefe de Estado. Puede o no gustarnos, el asilo siempre será una decisión soberana que estará en potestad del presidente de la República y en ese sentido, bueno, ha ejercido ese derecho, esa soberanía que sería a la inversa desde el punto de vista de Rafael Correa, porque ya hubo comentarios. Hace pocos días el canciller salió a hacer una declaración, el canciller no recuerdo su apellido, salió hace poco a hacer una declaración en la cual Ecuador no había negociado el asilo y no había ninguna forma que Julian Assange salga, al menos por el momento, y en menos de 48 horas eso se revirtió con los hechos. En todo caso, insisto, creo yo que esto no deja de ser parte de la escaramuza entre Correa y Moreno, y definitivamente Rafael Correa o el correísmo tendría a ser la oposición, porque también hay que tener en cuenta los resultados de las últimas elecciones, donde el correísmo, que la mayor parte de la opinión pública manifestaba que estaba muerto, terminó ganando las plazas más importantes como Manaví y Pichincha, lo cual es impensado. Finalmente, Osvaldo, ¿cómo queda Ecuador? ¿Cómo cree que se puede ver a nivel internacional un país que decide brindar un asilo político que lo retira después de varios años, a pesar de todas las presiones internacionales, porque incluso acabo de ver un comunicado de la ONU donde alerta sobre esta decisión y, digamos, entrega a una persona que estaba protegiendo políticamente en el plano internacional? ¿Cómo cree que queda Ecuador en este sentido? Bueno, como yo le dije, ya eso sería una condena o un análisis que ya debería hacerse a mayor profundidad, quizás desde el punto de vista del derecho internacional o las relaciones internacionales. Como yo le comentaba en parte de la entrevista, este tema de Assange terminó poniendo a Correa en la agenda. Lo que usted manifiesta de la agenda mundial, si bien es cierto, Correa tenía de opositores a medios locales, en algún momento pasó a ser una figura internacional. Hoy en día, en el caso de lo de Moreno, definitivamente hay algunas preguntas que no tienen respuestas, como el retiro de la nacionalidad. Es muy difícil, de acuerdo a la Constitución, que usted le retire la nacionalidad a una persona, salvo por traición a la patria o una cosa así por el estilo, porque los ecuatorianos, de acuerdo a nuestra Constitución, no podemos ser extraditados a ningún país. Entonces, hay una serie de preguntas que creo que ya serían más de ámbito jurídico y del derecho internacional, pero en todo caso, no termina de ser parte de esta novela o de esta bronca o de este idilio entre Correa y Moreno. Y habrá que ver qué viene lo venidero. Tomemos en cuenta que estamos a año y medio de elecciones nacionales y ya existen siempre rumores de que podrían adelantarse las elecciones, lo cual no deja de ser un rumor, pero hoy por hoy creo que Correa se consolida como el gran opositor al gobierno nacional, y en un gobierno que tiene baja popularidad y con los resultados electorales definitivamente es una novela que creo que va a seguir continuando y que la comunidad internacional, sino, de hecho en parte de eso es que usted me está entrevistando sobre el tema, seguirá comentando sobre este tema. Mientras tanto, Assange es hoy noticia y los dos líderes políticos, tanto Correa como Moreno, pues siguen acusándose por diferentes temas, entre ellos temas de corrupción. Gracias a Osvaldo Moreno, politólogo, que nos saluda desde Guayaquil. Gran abrazo, gracias. Y mire, como le estamos venido contando en esta entrevista, confirmamos, José Valencia, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, confirmó que se le ha sido suspendida la concesión de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange. Esta resolución ministerial de la Cancillería se toma debido a varias irregularidades, según ellos, encontradas en su trámite y por constituir, por tanto, un acto administrativo lesivo. Eso es lo que dice el gobierno de Ecuador. Con esto hacemos una pausa, no se vayan. Tenemos